Esto es una actividad organizada por el Diplomado en Desafíos y Gobernanza en Seguridad Internacional. Mi nombre es Nicole Llene, yo soy académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también a cargo del diplomado que organiza. Antes de empezar, quisiera decir algunas palabras sobre este programa, que es un programa profesional dirigido a un público general que, por ejemplo, quiere adquirir conocimientos en el área de seguridad internacional o simplemente actualizarse en esta materia. Que sea un programa profesional también significa que es aplicado, no se trata ahí de hacer tesis, sino más bien de ver estudios de caso, y ver cómo se aplican los conceptos, los marcos teóricos a la realidad que estamos viviendo. Y también significa que el horario es acorde a la jornada laboral, o sea, las clases y actividades, son generalmente en la tarde. En este momento estamos recibiendo todavía postulaciones hasta en 2 semanas más. Dicho esto, si alguien está interesado y se quiere llevar un descuento de matrícula anticipada, esto se obtiene con matrícula hasta el 14 de abril, o sea, el viernes de la otra semana. También hay otros descuentos para ex estudiantes, funcionarios públicos, por ejemplo, que se puede consultar en la web. Y esto sería para empezar el programa, que es la segunda versión del diplomado. Y me da mucho gusto ver a estudiantes que estuvieron en la primera versión el año pasado. Esta segunda versión empieza el 8 de mayo y dura hasta septiembre. Esto solamente para que puedan tener esta información. Ahora, el crimen organizado es uno de los temas que se abordan en el diplomado, desde una perspectiva de desafío. ¿Qué desafíos implica el crimen organizado para las personas, la sociedad, el Estado? Pero también desde una perspectiva de gobernanza, cómo se puede abordar este problema. Esto es el tema que hoy nos convoca aquí y quiero presentarles los y las panelistas que participan en esta instancia. Está con nosotros Juan Pablo Luna, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno, UC. Es autor de numerosos artículos académicos, de varios libros también, incluso columnas comentadas hasta por el presidente. Ha liderado múltiples proyectos Fondesit y actualmente es investigador asociado del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Está con nosotros también Cecilia Farfán Méndez, que lidera los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios Estados Unidos-México en la Escuela de Política y Estrategia Global de la University of California, San Diego. Cecilia Farfán Méndez es experta en crimen organizado y particularmente también en la participación de mujeres en organizaciones criminales. También es cofundadora del proyecto Mexico Violence Resource Project, que es una plataforma con fuentes sobre violencia y crimen organizado en México, que por si les interesa la pueden consultar en la web. También ha sido consultora para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Y está también Marcos Alan Ferreira, de la Universidad Federal de Paraíba. Es profesor asociado ahí en Relaciones Internacionales. También es miembro de 2 iniciativas o programas internacionales, Global Initiative Against Transnational Organized Crime en Suiza y el Urban Violence Research Network en Gran Bretaña. Su investigación se centra en los impactos del crimen organizado y la violencia estatal, sobre todo en Brasil, pero también en el contexto de Sudamérica más generalmente. La dinámica de esta actividad es la siguiente. Los y la panelista han preparado pequeñas presentaciones, van a presentar esto. Después yo les voy a hacer algunas preguntas, poquitas, y después abrimos para el público. Si en el transcurso de escuchar las presentaciones ya les surgen preguntas, lo pueden escribir en el chat. No vamos a abrir los micrófonos, sino por favor escriban en el chat. Yo tomo nota y según cómo vamos con tiempo, esta actividad cierra a las 3. Quizá tendré que elegir, pero si quieren desde ya ir anotando cosas, yo estaré tomando nota.
Con esto yo me quedo en silencio y ofrezco la palabra al primer expositor, Juan Pablo Luna, por favor. Gracias, Nicole, por la invitación y a todos por estar acá y a los copanelistas. Muchas buenas tardes. Eh, yo voy a compartir pantalla, tengo una presentación breve, a ver si... denme un segundo. Eh, si ayuda un poquito. Y la idea es como, más que hacer una presentación demasiado coherente, eh, provocarlos un poco respecto a algunas cosas. Lo primero, y esto está motivado bastante por la discusión que hoy se está dando en Chile respecto a crimen organizado, es que es importante, digamos, distinguir conceptualmente qué entendemos por crimen organizado, por narcotráfico, por violencia, por delincuencia. Mi sensación es que en el debate público hoy y en cómo el debate público o cómo la política ha procesado el debate público, eh, crimen organizado, narcotráfico, violencia y delincuencia se toman como sinónimos, ¿no? Mucha gente refiere al narco para hablar de homicidios, refiere a la delincuencia para referirse a violencia, y refiere al crimen organizado, o sea, empezó a usar esta palabra de crimen organizado o este concepto de crimen organizado casi como abarca todo de lo que está pasando con la situación de seguridad en Chile y también en la región, ¿no? Hay como eh, una, una preocupación creciente por la incidencia del crimen organizado en la política de la región y en la sociedad de la región. Y a mí me parece importante, digamos, distinguir entre estos conceptos. No voy a llegar a hacerlo, digamos, pero sí voy a dar algunas pistas de por qué no podemos tomarlos como sinónimos en la discusión pública y en el debate de política pública. Lo otro que me interesa hacer, digamos, en esta breve presentación es romper un poco con esta idea de que existe lo legal y lo ilegal y que hay una clara demarcación entre el mundo de la delincuencia, el mundo del crimen organizado y el mundo de lo legal, ¿sí? Parte de lo que define el crimen organizado es que es su interfaz porosa y sus múltiples conexiones con lo legal, ¿sí? Por ejemplo, digamos, de nada sirve ganar dinero con el crimen organizado si ese dinero no entra a los flujos financieros legales y si no es lavado para ser utilizado en la esfera de la legalidad. Entonces nosotros muchas veces tendemos a engañarnos y autoengañarnos en que por un lado está la política, por otro lado, por el mismo lado está el Estado con sus actores, las policías, los sistemas de justicia, etcétera, y que eso está claramente demarcado de lo ilegal. Y esto es problemático porque una de las provocaciones que les quería lanzar, digamos, para la discusión es que obviamente el mejor crimen organizado es el que no se ve, ¿sí? Si yo les muestro estas dos fotos, ambas son de Santiago de Chile, están a 8 kilómetros de distancia, ¿sí? Y les pregunto dónde hay más crimen organizado, probablemente ustedes me digan en la foto de la izquierda arriba que en la foto de la derecha, pero donde hoy el crimen organizado genera más renta, donde se mueve más plata el crimen organizado en Chile, es en la foto de la derecha, no en la foto de la izquierda. A pesar de que la foto de la izquierda es mucho más estridente en términos de la presencia de lo que denominamos crimen organizado. En el mapa de abajo lo que tienen las zonas más oscuras son los lugares donde se hacen procedimientos por ley de drogas. ¿Sí? Esto es el enforcement policial en la ciudad de Santiago. Se hace en donde está más oscuro el mapa. Esas zonas corresponden a lugares como el de la foto de arriba, a la izquierda, ¿sí? Los lugares que corresponden a la foto de acá de la derecha, digamos, de lo que se conoce como Sanjata, ¿sí? No tienen básicamente narcotráfico según la actuación policial en Santiago.
este es un problema, digamos, y tiene que ver con cómo se construye políticamente y socialmente el problema del narcotráfico. Está también esta asociación entre el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. No tenemos tiempo, digamos, para ver estas tendencias en detalle, pero solo algunos casos que me parece importante poner sobre la mesa. Colombia hoy produce más droga de la que producía en el momento más álgido de dominación de los carteles colombianos. Sin embargo, los homicidios han bajado, las tasas de violencia han bajado, y el funcionamiento, digamos, de la producción hoy está dominado por lo que se conocen como los narcos 3.0, que son emprendimientos altamente diversificados, muy difíciles de detectar, que producen más cocaína que la que producía Pablo Escobar, con niveles de violencia mucho menores. Argentina, digamos, tiene niveles de criminalidad organizada que han sido descritos en la literatura por muchas décadas, ¿sí? Sin embargo, esa criminalidad organizada está coordinada y controlada por los aparatos policiales, ¿sí? En buena medida, digamos, el crimen organizado en Argentina lo co-constituye y lo articula y lo coordina las fuerzas policiales, ¿sí? Y eso hace que el crimen organizado en Argentina funcione con altos niveles de corrupción, pero con bajos niveles de violencia, en comparación con países con dinámicas y con posiciones geopolíticas en el mercado de producción de drogas similares, como puede ser el caso de Uruguay, donde una policía más limpia que en los últimos, entre 2005 y 2015, tiene un proceso de reforma bien profundo, genera un alza significativa en las tasas de homicidio. Esto tiene que ver con la disrupción de los mercados locales de venta de droga en las periferias de Montevideo y en algunos lugares del interior del país. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado y estamos hablando de lo que en un libro que estamos terminando con un colega, Andreas Feldman, denominamos política criminal, estamos hablando de una interacción compleja entre actores políticos, actores de la criminalidad organizada y agentes del Estado. Estos agentes del Estado pueden o no responder a los mandatos de las autoridades políticas, se pueden desviar, pueden ser más o menos leales a estos mandatos políticos, pueden ser comprados por el crimen organizado, pero el crimen organizado también puede comprar arriba y puede comprar a los actores políticos. Parte de algo que es importante de nuevo para entender la dinámica reciente en la política municipal chilena es que con la transformación que trae la ley de financiamiento de campañas electorales, las empresas que financiaban campañas y los empresarios que financiaban campañas empiezan a retirarse del financiamiento electoral porque les da miedo ser parte de escándalos. Y las campañas empiezan a ser financiadas en términos locales por organizaciones vinculadas al crimen organizado a nivel territorial, ¿no? Y ahí hay un vínculo directo, digamos, entre la política local y organizaciones territoriales que funcionan en esos contextos locales. Otra cuestión y con esto voy terminando, Nicole, para poner sobre la mesa. En el caso de Chile, donde en términos comparados se cuenta con un Estado capaz y con un Estado relativamente limpio, ¿sí? En términos, y con una política también relativamente limpia en términos comparativos, ¿sí? Si uno se pone a ver noticias respecto a operación de esta expresión particular del crimen organizado que es el narcotráfico, encuentra un proceso creciente de colusión, ¿sí? A lo largo de los años, digamos, pero que se va haciendo más frecuente entre actores políticos, actores estatales, policías, sistema judicial y operadores del narcotráfico. Entonces, básicamente, digamos, a mí me parece importante parar un poquito, digamos, o ponerle un poquito de complejidad a esta discusión que hoy en el caso de Chile es apoyamos o no apoyamos a las policías, estamos o no en guerra
contra el narcotráfico y tratar de entender un poquito mejor cómo funciona, cuáles son, digamos, las estructuras que lo hacen posible, por qué a veces el mejor narcotráfico y el más eficiente es el que no se ve en términos de indicadores como el de homicidios, y tratar de, por lo tanto, tener una visión un poquito más compleja del fenómeno que tenemos por delante. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Cecilia, yo sé que también tiene una presentación, así que esperamos un momento para que no, no tengo, vale, tengo perfecto. presentación. Fue Marcos, entonces. Adelante. Sí, muchas gracias, Nicole, y por supuesto, muchas gracias a la invitación para hacer parte de esta plática. Hoy me da mucho gusto también compartir este espacio con mis panelistas. Y bueno, Juan Pablo y yo no nos pusimos de acuerdo, pero mejor porque creo que si no, no nos hubiera salido. Y hoy lo que quiero hacer con ustedes es compartir dos ideas que justamente construyen sobre lo que Juan Pablo mencionaba. Y una que me parece muy importante, y esto hablo sobre todo desde la experiencia del caso mexicano, que es el que he investigado a profundidad, es que de la misma manera que mencionaba Juan Pablo, me parece que es urgente que abramos esa caja negra de lo que hace referencia al narco, ¿no? Porque estamos en una discusión donde el narco es los tres delincuentes que roban la tiendita de conveniencia de la esquina, pero también son estos grandes grupos transnacionales que se encargan de actividades ilícitas que cruzan frontera. ¿Y por qué me parece importante, digamos, abrir esto conceptualmente? Y no solamente es una preocupación intelectual, no es una preocupación académica nada más. Me parece que es muy importante pensar en los diferentes modelos de negocios que tienen estos grupos, precisamente porque nos dan también luces para entender los diferentes tipos de violencia que llegan a utilizar. Y les doy un ejemplo del caso mexicano. Cuando pensamos, por ejemplo, en el narco mexicano, seguramente lo primero que viene a la mente son estas imágenes de hombres, ¿no? Violentos, probablemente de Sinaloa, ¿no? Que se dedican a pelear por territorio, ¿no? Y que es lo que van a hacer en diferentes espacios. Pero en realidad, cuando vemos cuáles son las diferentes actividades criminales que existen en México, vemos que en realidad el narcotráfico durante muchos años, más de 100 años en México, no fue una actividad violenta. ¿Que es capaz de ejercer la violencia? Por supuesto, pero esto no quiere decir que el narcotráfico en sí mismo es violento de origen. Ahora bien, esto lo contrastamos con otras actividades criminales como el cobro de piso, la extorsión y el secuestro. Y les doy un ejemplo. Si pensamos, por ejemplo, en las actividades de narcotráfico, sobre todo las actividades mexicanas que requieren contactos con distribuidores en Estados Unidos, en realidad lo último que quieres hacer, como mencionaba Juan Pablo, es atraer la atención de las autoridades sobre tus actividades ilícitas. Y en este caso, el narcotráfico mexicano que tiene contactos con estos distribuidores en Estados Unidos, estamos hablando de contactos que se dan entre personas involucradas en economías ilícitas en el lado mexicano, con personas involucradas también en economías ilícitas del lado de Estados Unidos. Por supuesto que hay un grado de corrupción, por supuesto que hay, digamos, el interés de comprar autoridades en ambos lados de la frontera, pero en general es mal negocio tener a las Fuerzas Armadas mexicanas desplegadas en tu territorio, ¿no? Cuando lo que quieres hacer es un trasiego de drogas. Ahora bien, si yo me dedico a la extorsión, al cobro de piso en diferentes partes de México, entonces lo que tengo que hacer es dar muestras creíbles de violencia a mis posibles víctimas, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer es precisamente demostrar que o me pagas o cumples, ¿no? Con lo que yo te estoy pidiendo o habrá consecuencias. Y en ese sentido, la violencia que vemos generada por estos grupos es muy pública. Es una violencia que tienes que hacer notoria precisamente porque lo que quieres hacer es convencer a tus víctimas, ¿no? De que va a haber consecuencias a menos de que ellos paguen. Y esto, reitero, me parece importante porque a pesar de que pensamos el narcotráfico como un negocio que de origen es violento, en realidad estamos hablando de dos violencias distintas. Y para cerrar, digamos, este ejemplo, si pensamos, y algunos de ustedes habrán visto en las noticias, hace un par de años el ejército mexicano intentó capturar a uno de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán, en Sinaloa.
Y ese día en las noticias salieron muchos titulares hablando de cómo México se había convertido en Siria, y lo que vimos fue un despliegue enorme de violencia por parte de este grupo criminal, la organización sinaloense, que lo que hizo fue buscar impedir que capturaran a Ovidio, ¿no? Y lo que generó fue, básicamente, cerraron la ciudad, generaron, digamos, confrontaron al ejército en la capital del estado, en Culiacán, en Sinaloa, y la violencia llegó a tal punto que el presidente López Obrador da la orden de liberar a Ovidio, ¿no? Para que ya, digamos, todo volviera a esta calma. Ahora, a pesar de la capacidad de fuego que vimos ese día desplegada en Sinaloa, paradójicamente esto también da cuenta de cómo no ejercen esa violencia todos los días. Es decir, vimos el tipo de armamento que tiene este grupo, vimos el tipo de despliegue que son capaces de generar en la capital del estado, pero no es algo que vemos todos los días, y no es una violencia que vemos todos los días tampoco para victimizar a personas, para cobrar piso o para generar secuestros. Y en ese sentido, curiosamente, fue una evidencia de mesura, ¿no?, de este grupo, cuya principal actividad no es la extorsión y el cobro de piso, sino que es el narcotráfico. Entonces, sin duda tiene esta capacidad de generar violencia, pero hay una elección de no ejercerla todos los días para otro tipo de negocios. Y pongo este ejemplo de Ovidio porque, reitero, me parece que paradójicamente justamente demuestra cómo estos grupos, a pesar de tener esa capacidad de fuego, pueden decidir no ejercerla porque simplemente no es el modelo de negocio al que se dedican. Esto me lleva a la segunda idea que quiero compartir con ustedes hoy, y esto tiene que ver con la diversificación de actividades criminales. En el caso mexicano, sobre todo en los últimos años, hemos visto que en el debate público y también en los medios hay una discusión muy amplia de cómo los grupos criminales diversifican sus actividades. Es decir, yo me voy a involucrar no solamente en narcotráfico, sino también voy a robar combustible y también voy a secuestrar. Me parece que tendríamos que tener precisamente, si tenemos esta visión desde los modelos de negocio, mucho más cautela de pensar que todos los grupos, uno, quieren diversificar sus actividades criminales y dos, pueden diversificar esas actividades criminales. Solamente porque alguien esté involucrado en una economía ilícita no te hace experto, digamos, en el abanico de posibilidades de economías ilícitas que hay. Y me parece que justamente cuando vemos la evidencia del caso de Mexicano, es cierto que hay grupos que diversifican estas actividades, pero no es un proceso automático como se ha discutido muchas veces en prensa. Y me parece que en otros casos latinoamericanos, por ejemplo, en esta preocupación que hay en Chile de qué está pasando con el crimen organizado, me parece que también es una buena oportunidad justamente de dar un paso atrás y no asumir que estos son procesos automáticos. Y en el caso mexicano, y cierro con esto, esta discusión comenzó precisamente a partir de, bueno, como hay una caída en la demanda por cocaína, esto obliga a los grupos a buscar otras fuentes de ingreso. Bueno, esto por un lado olvida que aunque hubo un periodo donde la demanda de cocaína efectivamente disminuyó en Estados Unidos, la demanda por otras sustancias ilícitas en su conjunto creció. Es decir, en ese periodo, a pesar de que había menos usuarios interesados en cocaína, en general teníamos un mercado de drogas más grande. Y reitero, diferentes grupos van a tener diferentes habilidades y no es este proceso automático. Entonces, vincular las dinámicas de lo que ocurre en el mercado de drogas ilícitas con lo que está pasando necesariamente en otras áreas de actividades criminales, me parece que no es el camino adecuado. Entonces, cierro con esas dos ideas. Me parece, uno, importante pensar justamente en los modelos de negocios de los grupos criminales, porque nos da cuenta de una de las variables que más nos interesa, que es cómo utilizan la violencia, cuándo va a ser pública y cuándo no. Y lo otro es la diversificación de actividades criminales, que no es un proceso automático para todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por estas dos breves pero muy sustanciales ideas. Y pasamos al tercer panelista, Marcos, por favor. Muchas gracias, Nicole, por la invitación a este panel tan interesante, ¿no?, para pensar un poco sobre el tema de crimen organizado. Lo que voy a compartir un poco en estos minutos es algo que agrega a lo que Juan Pablo Luna y Cecilia Parra Méndez han dicho,
que es un poco de la dimensión social de este crimen organizado, ¿no? Especialmente la importancia que el crimen organizado tiene de controlar territorios y la vida de millares de personas, millones de personas de América Latina, para que puedan avanzar estos negocios, ¿no? Entonces, lo que comparto aquí un poco con ustedes es fruto de una agenda de investigación que estoy ya involucrado como hace 4 años, intentando entender cuáles son las características de la gobernanza criminal en Brasil, ¿no? En varias partes del país se ve que la gobernanza del crimen, cuando el crimen crea reglas, patrones de comportamiento, especialmente áreas más empobrecidas de nuestros territorios, él también va creando obstáculos para construir una paz social, ¿no? Se ve que muchas veces hay un desafío que se crea a partir de estas tensiones entre los grupos criminosos para controlar territorios. Entonces, vemos que al mismo tiempo el crimen organizado ha mantenido en muchas partes de Brasil un alto nivel de violencia, pero también explorando la violencia cultural y estructural que vemos en nuestro país en particular, ¿no? Brasil, como muchos saben, es uno de los países más desiguales del mundo y muchas veces, aunque haga muchas veces la cultura del narco como algo que se mira de manera positiva por parte de la juventud, en realidad estos grupos también explotan un carácter de la desigualdad de estos países. En general, hay una división del trabajo muy similar que se ve en empresas capitalistas, en que algunos que tienen mayores ganancias dentro de la organización están en una élite, cuando, por otra parte, los que mueren y los que de alguna manera son más impactados es la gente que ya estructuralmente, históricamente, sufre por conta de esa desigualdad que se ve en Brasil. Al mismo tiempo, se ve también que al controlar territorios, especialmente en áreas urbanas de ciudades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, entre otros, el crimen organizado cada vez más aleja el Estado de los ciudadanos. Y esto es de vital importancia, entonces, entender cómo que se construye esta gobernanza criminal. En ese sentido, mucho se habla hace años sobre una idea de Estado frágil, y que en particular no me gusta mucho pensar en este concepto para reflexionar sobre esta idea de cómo el crimen organizado domina algunos territorios. Porque de alguna manera el Estado, cuando no trae protección física, dignidad humana o seguridad social en algunos territorios, en que aparece el crimen organizado como una fuente de autoridad y legitimidad para las personas, ni siempre es porque el Estado está fallido o algo así, pero lo que hay es una cooptación por parte del crimen organizado al Estado, a agentes del Estado en particular, ¿no? Esto nos trae una otra discusión que no vamos a tener tiempo de hablar hoy, que quizás sea más interesante hablar en estos territorios donde el narcotráfico domina, en las áreas urbanas de Brasil, y no solamente Brasil, América Latina, mucho más de una gobernanza híbrida que una gobernanza solamente criminal, porque el Estado, cuando quieres y cuando es necesario reprimir, como se ve muchas veces en varios masacres que ha ocurrido, por ejemplo, en Rio de Janeiro, él va a entrar allí en esas zonas de favela y utilizar de su fuerza. Pero lo que se ve más es como este entrelazamiento entre la autoridad del Estado y el crimen organizado, ahí especialmente a través de la corrupción. Entonces, más allá de mirar el crimen organizado como una cuestión solamente económica, como la economía ilícita, mis cortas ideias acá que quero compartilhar nesse conversatório que é central também pensar os impactos sociais que tem o crime organizado e como cria modelos de governança para milhões de pessoas, seja em Brasil, mas também em El Salvador, México e outros sítios, ¿no? Então, cada vez mais se vê uma muy interesante conversación que se ha creado por académicos en pensar este tema de la gobernanza criminal. Aquí, por ejemplo, traigo el académico Benjamin Lessing, por ejemplo, de la Universidad de Chicago, que tiene muchos trabajos sobre esto, pero también en Brasil, en Centroamérica, muchos están discutiendo esto.
Y se ve que en general esta gobernanza del crimen tiene como si fuera 3 etapas. En un momento, el crimen crea un modelo de gobernanza para el funcionamiento mismo de la propia organización, ¿no? Para que la organización pueda alcanzar sus objetivos dentro de una economía ilícita. Pero la cosa comienza a quedar un poco más tensa y más violenta cuando un grupo criminoso intenta controlar todo el mercado, intenta gestionar todo un mercado como de cocaína o de marihuana, como se ve en muchas partes. En general, el shock que va a generar la violencia va a ser en esta segunda fase. Pero lo que más se preocupa cuando miramos desde una cuestión no solamente económica, pero también social, es cuando el crimen va a controlar también toda una sociedad. Lo que se dice gang rule o esta idea de una gobernanza criminal civil. Y esto es que se ve en muchas áreas urbanas de Brasil y creo que eso está directamente conectado con la economía de la droga misma. Solamente como dato es importante siempre acordarles que la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Crimen casi siempre en sus reportes ha demostrado que Brasil es el segundo mercado consumidor del mundo en cocaína, no solo perdiendo de los Estados Unidos. Esto hace con que el mercado consumidor de Brasil sea bastante importante para grupos como Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, solamente para mencionar dos de los grupos criminosos más importantes de Brasil y con alcance en países vecinos como Bolivia, Argentina, Perú y otros. Entonces, en un mercado consumidor bastante grande como es Brasil, y también pensando lo cuán estratégico es el territorio brasileño para llevar la droga para otras partes del planeta, especialmente Europa y oeste de África, una manera que el crimen organizado ha encontrado es no solamente controlar los mercados, pero también controlar territorios que son estratégicos. Entonces, por ejemplo, la principal organización criminosa de Brasil, que es el Primeiro Comando da Capital, no es sorprendente ver que donde está mejor organizado es en la zona donde está el puerto de Santos en Brasil, el mayor puerto de Sudamérica, donde mucho lo que de transacciones comerciales entre Brasil y Europa sale de allí, y se ve que es donde la organización está más organizada. No solamente para controlar el mercado, que sería esa segunda etapa, pero también controlando varios territorios para el consumo interno, pero también para alcanzar todo el control de la logística para que la droga llegue a Europa. Entonces, lo que vemos hoy en Brasil es un escenario bastante preocupante cuando miramos la cuestión del crimen organizado, porque tenemos, como decía, dos grupos que son bastante importantes, que es el Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, o Comando Rojo, ¿no? Una traducción al español, pero los últimos estudios han demostrado que tenemos al menos 53 gangues criminosas, algunas más locales, pero otras también con alcance internacional. Y se ve, por ejemplo, que en algunas áreas del país y con impacto en Sudamérica hay una competencia bastante grande porque es donde la logística para el mercado de cocaína es la más importante. Entonces, solamente para comentarles brevemente este tiempo que me resta, miren que los estados al norte de Brasil, que es Amazonas y Pará, por acá pasa principalmente el río que sale de Colombia, el río Amazonas y Río Negro, y por acá se puede llegar al puerto de Belém y Aeropuerto Internacional de Belém, es donde hay un número mayor de grupos criminosos intentando controlar el mercado de cocaína. Porque desde aquí que sale mucha de la droga que no es consumida necesariamente en Estados Unidos, pero en Europa. Entonces, es importante también en general cuando hablamos del crimen organizado y el mercado de cocaína, mucho hablamos de lo que es consumido desde el norte de América. Pero cuando pensamos la geopolítica de la droga mirando Brasil, es central pensar lo cuán estratégico es el país para el mercado que va hacia Europa y Asia en particular, ¿no? Y esto crea entonces este complejo contexto en que hay varios grupos criminosos intentando controlar barrios, intentando controlar el mercado local, pero también al mismo tiempo este control local les sirve para exportar la droga para otras partes del planeta. Entonces, con esto solamente concluir que en este contexto la vida de millones de personas acaba teniendo que responder a las reglas que el crimen organizado impone. Entonces, por ejemplo, este grafite está en un barrio no tan lejos de donde vivo, donde una organización criminosa pone ahí en la entrada del barrio cuáles son las reglas que se deben respetar, como por ejemplo no escuchar
el sonido alto tarde de la noche, respetar la gente que vive en la región, no puede, es prohibido que otros ladrones puedan robar en esta parte. En fin, con eso se ve, y esto que quería traer brevemente como reflexión, que no podemos mirar el crimen organizado solamente como un fenómeno económico, pero también los impactos sociales que crea a partir del momento que esta gobernanza civil es central para el avance de su control mercadológico, especialmente el mercado de cocaína, que en Brasil es bastante importante. Entonces, les agradezco por estas breves notas. Mucho de lo que decía está en este artículo que he publicado a 2 años atrás, pero que estoy actualizando un poco de estos datos en investigaciones más recientes. Gracias, Nicole, y gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Yo creo que me voy a limitar a una sola pregunta que me gustaría escuchar a los tres. Ustedes lo que hicieron principalmente es complejizar este fenómeno de crimen organizado, y la gran pregunta ahora es, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a este fenómeno? Ya sabemos que no es fácil la solución y no hay una única sola, pero tienen ejemplos, ideas de políticas públicas, otras cosas que ustedes dicen, esto es algo que hay que enfocar mucho más, que se debe promover, que tenemos que tomar como ejemplo. Quizás, si les parece, podemos ir en orden inverso ahora. Marcos, si quieres empezar tú. Gracias, Nicole. Creo que un punto que es bastante importante es cómo mejoramos la información que el Estado maneja sobre el crimen y también de una manera los servicios de inteligencia. No conozco tanto otros ejemplos, pero Brasil, por ser un país que es una república federativa, tenemos, por ejemplo, un sistema de identificación civil que cada estado tú puedes sacar una tarjeta de identificación a depender. Y esto, por ejemplo, facilita mucho el crimen organizado, porque yo puedo tener un número como Marcos Alan Ferreira en el estado de São Paulo, otro número en el estado de Paraíba, otro número en el estado de Amazonas, y obviamente el crimen organizado se aprovecha de esto. Entonces ya ha avanzado algunas ideas en sentido de coordinar mejor estas informaciones, y se ve que los estados que no han avanzado un poco en eso son los que están disminuyendo los índices de homicidios y también siendo más efectivos la cuestión del control del tráfico de cocaína, ¿no? Y más allá de eso, solamente para concluir, otro tema que creo ser central también es cómo que el Estado ocupa estos territorios gobernados por el crimen, no solamente de una manera represiva, como se ve en Río de Janeiro, pero ofreciendo el servicio público a las personas, ¿no? Se ve que son áreas abandonadas y que a veces el crimen organizado, cuando da lo poco que da a la población, hace con que estos grupos tengan legitimidad frente a la población, que es como se ve en partes de Recife, Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces, como el Estado piensa de una manera más efectiva, no solamente estar ahí con la policía presente, pero también con otros instrumentos del Estado. Y esto me lo habías comentado en algún momento, que son las organizaciones criminales en algunas partes que, por ejemplo, organizan el carnaval. Muchas gracias, Marcos. Cecilia. Gracias. Comparto lo que acaba de mencionar Marcos en cuanto a los servicios de inteligencia. Me parece que también desde la experiencia mexicana, uno de los grandes desaciertos es que cada administración trae una nueva idea de cómo hacer frente al crimen organizado, y lo que hacen es desaparecer secretarías, crear secretarías. Me parece que este reto es un reto de largo alcance que no le corresponde solamente a una administración, pero lo que hemos visto en el caso mexicano, por ejemplo, recientemente fue la desaparición de la Policía Federal, una policía a la que se le había invertido muchos años. No, sin duda era perfectible, sin duda se podían hacer arreglos, pero al final décadas invertidas en generar recursos humanos, conocimientos sobre cómo justamente atender estos temas, fue desaparecida, fue eliminada completamente. También, como he dicho, hemos visto secretarías desaparecer para luego reaparecer una administración después, y así llevamos décadas sin tener un andamiaje institucional estable, ¿no? Que por un lado tenga la memoria sobre qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha funcionado y qué no, y lo que tenemos en su lugar, reitero, es que cada sexenio
vemos en México una nueva administración llegar con nuevas ideas y esto ha sido, pues, no ha resultado, digamos, no ha dado los resultados efectivos que se han buscado. Lo otro que también, y como mencionaba Marcos ahora en su presentación, me parece que es muy importante pensar justamente en cuáles son las bases sociales del crimen organizado, es decir, por qué hay territorios donde la población de alguna manera apoya, y no porque tengan un sentimiento de seguridad. En el caso mexicano tenemos datos sobre esto a partir de encuestas, pero me parece que pensar que solamente son incentivos económicos lo que llevan a las personas a participar en el crimen organizado tampoco es la respuesta. Tendríamos que pensar también de manera más amplia qué ofrece, ¿no?, pertenecer a estos grupos más allá de cuestiones económicas, y por qué hay personas que deciden, por un lado, participar en estas actividades, o incluso, digamos, pues pensar que son organizaciones que otorgan más de lo que da el Estado en algunos territorios. Muchas gracias. Juan Pablo. Sí, dos puntos. Me parece importante de nuevo que distingamos, o sea, solo si nos centramos en narcotráfico, ¿sí? El narcotráfico es por lo menos 4 cosas. Es macrotráfico, es microtráfico, es producción de droga y es lavado de dinero, ¿sí? Y todas esas actividades tienen como vertientes diferentes en cada caso y están como anidadas en estructuras criminales con distinto nivel de integración vertical y horizontal y complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo, pensando en lo que planteaban Cecilia y Marcos respecto a México y Brasil, que son estructuras más cartelizadas de crimen organizado, ¿sí?, que estructuras como las que tenemos más en el Cono Sur, que son poco cartelizadas, bien fragmentadas, donde muchas veces es muy difícil, y esto suena mal que se diga, digamos, pero también negociar con el crimen organizado, ¿no? Y acá, digamos, parte, digamos, del problema es que muchas veces por la simetría de recursos entre los estados y las estructuras criminales grandes, se termina negociando abiertamente o no abiertamente con estas estructuras. Por eso mencionaba el caso argentino como un caso de coordinación y de coordinación policial para deprimir los niveles de violencia, aunque no y ahí se disparan los niveles de corrupción y de criminalidad más estructural. Respecto a soluciones, o sea, yo creo que sabemos lo que no funciona. La mano dura no funciona. Algo que muestra claramente el caso de Brasil es cómo las cárceles son hoy el centro operativo del crimen organizado. En Paraguay hoy las bandas brasileras están sindicalizando presos en las cárceles paraguayas, ¿sí? Y las cárceles, que se supone que es el lugar de mayor coerción estatal, son el lugar donde se articula buena parte del crimen organizado en estos países. Si uno mira el caso de Uruguay, la legalización tampoco, o la legalización parcial, y incluso la estatización de la producción tampoco reduce, por ejemplo, los niveles de violencia, los aumenta, ¿sí? Una vez que uno tiene este tipo de estructura montada, las bandas, y esto es como, es importante también entenderlo en esta visión más relacional entre Estado y crimen organizado. Las bandas de crimen organizado son mucho más rápidas y más flexibles para adaptarse, moverse, cambiar de negocio, cambiar de territorio que el Estado, ¿no? Es un paquidermo peleando, digamos, con chitas, digamos, con estructuras más livianas, con mucha capacidad de moverse y de ocupar otras áreas. Por lo que decía Cecilia recién, competir normativamente con el crimen organizado tampoco rinde, ¿no? Uno puede decir, está mal el crimen organizado, horrorizarse con el crimen organizado, pero muchas veces y en muchos territorios el crimen organizado es mejor proveedor de orden, de seguridad, de bienestar que el Estado y que la política, ¿no? Y por lo tanto es una competencia bien difícil de lograr. Llenar de Estado el territorio, como se usa mucho y se refiere mucho al caso de Medellín, es fundamental, y debe acompañar estrategias más de coerción y de despliegue del Estado, como decía Marcos.
pero también hay que tener cuidado que, o sea, hoy en Medellín, los que han hecho investigación empírica sobre el caso de Medellín muestran que los combos, que son las bandas locales, hoy se apropiaron de los espacios públicos que construyó el Estado para llenar de Estado el territorio y los gestionan. Lo mismo que el carnaval en el caso de Brasil. Y lo último, había una pregunta sobre el lavado de dinero, así que me aprovecho de mencionar esto. Digamos. Se habla mucho de esta estrategia de seguir el dinero, esto para mí es clave. ¿Sí? Pero es clave subir el nivel al cual se sigue la ruta del dinero. En Chile, lo que se persigue son estructuras de lavado simples, compra de automóviles, compra de inmuebles, eventualmente inversión en locales comerciales, barriales, sushi, botillerías. ¿Sí? Pero hay otras estructuras de lavado que no se están persiguiendo y que tienen que ver con el dinero que mueve el narcotráfico internacional, que mueve, digamos, también nosotros tenemos un pequeño campus ahora sobre productores de droga locales. Son casi todos estudiantes de ingeniería comercial, de economía, de universidades de elite en Chile. Eh, Venden su producto en colegios de elite y en las propias universidades de elite. Y básicamente lo que plantean es que están haciendo una inversión inicial para un negocio legal una vez que se titulan. ¿Sí? Esa gente, digamos, no está bajo el radar. ¿Sí? Y mucho menos estructuras financieras complejas de lavado de dinero, que son las que financian la política y que son las que corrompen la política a escala grande. Otro espacio que no se está tocando y que es súper importante respecto a esto, el diezmo evangélico. El diezmo evangélico es una estructura de lavado y puede ser una estructura de lavado bien potente a nivel territorial, que también financia campañas y financia estructuras políticas que no se está mirando. Entonces, hay que seguir la ruta del dinero, pero hay que saber dónde se sigue, a quién se sigue y tener priorización en ese sentido. Muchas gracias. Seguimos con preguntas del público, que aquí hay algunos en el chat. Voy a presentarles dos y les digo cuando es con nombre, si no, les invito a responder quien quiere. Una pregunta es sobre el dinero que recauda el crimen organizado. ¿Dónde se invierte? ¿Se envía afuera o se invierte e inserta en las economías locales? La otra es específicamente para Marcos, que la pregunta es por las UPP, las Unidades de Policía Pacificadora, creo que se llaman, en Río de Janeiro, ¿por qué nunca se han desarrollado de forma completa? ¿Quién quiera? Empiezo. Bien, sobre las UPPs, lo que se vio fue una estrategia que el diseño parecía muy interesante en términos de inteligencia policial y también en despliegue de gente en áreas que eran controladas por el crimen organizado, pero no ha caminado al mismo ritmo la llegada de otros sectores del Estado. Entonces, la idea original de las UPPs, por ejemplo, era hacer algo similar a lo que se ha visto en Medellín, brindando también servicios públicos, mejorando también el transporte a la población que vive en las zonas de favelas en Río de Janeiro, pero con pasar del tiempo no se ha mantido los fondos necesarios. Y ahí también ha ayudado, ha complicado bastante algunos casos de violencia policial que han hecho con que las UPPs han perdido bastante legitimidad frente a la población en general. Y se suma también el propio problema de la corrupción endémica que se veía en el estado de Río de Janeiro. Incluso el gobernador que estaba ahí a la frente, ¿no? Sergio Cabral, ha quedado hasta pocos días arrestado por problemas de corrupción. Entonces, no hay un único factor, hay una serie de factores que se conectan tanto con la limitación de inversión de fondos ahí, también la corrupción y también la falta con que se llegue
otras políticas sociales, que entonces era un diseño muy interesante desde un punto de vista estratégico o mismo de inteligencia, pero que no han avanzado en otros temas, ¿no? Pues si quieres, complemento lo que mencionaba Juan Pablo sobre seguir el dinero. Una de las cosas interesantes justamente cuando hablamos de crimen organizado es que normalmente no conocemos la parte de costos del crimen organizado, ¿no? Muchas veces vemos en prensa, ¿no? O sea, tal grupo genera, ¿no?, tal ingreso. Forbes en algún momento puso al Chapo entre, ¿no?, los personajes de mayor ingreso, pero una de las cosas que no conocemos bien es esta función de costos de los grupos criminales, que me parece importante también para un poco mediar nuestras expectativas sobre qué es lo que generan. Lo que hemos visto en la investigación es que los grupos más sofisticados sin duda buscan lavar dinero en las jurisdicciones que tienen más controles de cumplimiento, precisamente porque menos sospecha habrá, ¿no?, que hay lavado de dinero, y de ahí que tengamos ciudades como Londres, ¿no?, donde vemos que hay un interés justamente de los grupos criminales que tienen más nivel de sofisticación, más recursos para lavar dinero. Ahora bien, no todo el dinero que se genera en el crimen organizado, en el caso mexicano lo que hemos visto es que no todo el dinero se lava, ¿no? Hay casos en las versiones, digamos, menos sofisticadas, que incluso grupos criminales lo entierran en digamos, propiedades que tienen. Esto le llaman clavos de manera casual en México. Entonces, digamos, hay desde instrumentos financieros que uno no pensaría que son para lavar dinero, pero también depende el apetito de riesgo que tengan justamente los grupos criminales. Pero sí me parece que es muy importante también pensar, reitero, en esta función de costos, sobre todo cuando vemos noticias o comunicados de prensa de la DEA, ¿no?, o estas agencias antidrogas de Estados Unidos, que normalmente tienden a hablar de un ingreso muy alto de estos grupos, pero donde no sabemos necesariamente cuánto cuesta operar todos los días. Y esto también, volviendo al comentario que hacía sobre la violencia, también debemos pensar la violencia como un insumo de estos grupos, y generar violencia es costoso, ¿no? No solamente desde adquirir armas, sino cuánto le pagas a un sicario todos los días, ¿no? Lo tienes en un formato de sueldo, lo tienes en un formato de entregables, o sea, todas esas partes, digamos, de costos son importantes también para pensar en el dinero que generan o que tienen estos grupos. Muchas gracias. Y creo que el tiempo nos da quizá para una más. Aquí me llega la pregunta: ¿las tendencias en el crimen organizado son regionales o son nacionales? Ofrezco la palabra. Yo bien rapidito, yo diría que son regionales y que tienen que ver con la geopolítica del mercado, pero aterrizan en cada país en función de las ventajas competitivas que ofrece cada escenario institucional, geográfico, etc. O sea, entonces, yo diría que cada uno de nuestros países tiene ventajas y desventajas competitivas para el desarrollo de ciertas actividades, pero también hay, y de eso dependen, digamos, de alguna forma las diferencias que uno ve, pero también hay fuerzas internacionales que operan claramente. Es muy difícil entender, por ejemplo, la dinámica del mercado peruano o del mercado paraguayo. Son dos grandes mercados de producción, sin entender ahí el impacto que tienen las organizaciones mexicanas, sobre todo en el caso de Perú, y sin entender el impacto que tienen las organizaciones brasileras en el caso de Paraguay. Es imposible también entender lo que ha pasado con el crimen organizado en América Latina sin entender la política de guerra a las drogas en Estados Unidos, ¿no? Y lo que eso significa, digamos, en términos de orientación y presión geopolítica respecto a qué se tiene que hacer con esta actividad. Entonces yo diría hay variantes nacionales, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene una frontera abierta con países productores centrales, y tiene una actividad portuaria que, al igual que en el caso de lavado de Londres, en el caso de logística portuaria,
Chile se ha vuelto uno de los principales hubs de salida de grandes macroembarques de la región, en parte porque tiene buena reputación en términos de sus exportaciones a Europa y a Asia. Es un país poco sospechoso desde el cual exportar droga, y se ha vuelto, por tanto, un país cada vez más central en ese tráfico, para organizaciones internacionales que lo usan, digamos, como plataforma. Cecilia, Marcos, ¿quieren agregar algo sobre esto? No, coincido con lo que menciona Juan Pablo y agregaría, por ejemplo, que el caso mexicano también no podemos entender los niveles de violencia que tenemos hoy sin pensar precisamente en la facilidad con la que se pueden adquirir armas en Estados Unidos, ¿no? Y cómo el cambio en la legislación, el que haya expirado este Assault Weapons Ban que existía en Estados Unidos en 2004, sin duda cambió también el acceso a armamento y municiones que tienen los grupos mexicanos, y entonces, sin duda, para hacer eco de lo que mencionaba de este aspecto regional, por supuesto que estas variables importan y bastante, y en el caso de armas para México ha sido clarísimo. Vale, estamos justo en la hora también. Les recuerdo, si les interesa el diplomado, necesitan algo más de información, está en nuestra página web del ICP, pero también tenemos un correo electrónico al cual pueden dirigir preguntas. Quiero agradecer a los dos y las panelistas por un excelente conversatorio, súper interesante. Muchas gracias a ustedes por estar acá y a todo el público que nos acompañó. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.